Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, dedicación de la Basílica de Santa María. La Basílica de Santa María es uno de los templos más antiguos que se encuentran en Roma. Fue construida por el Papa Liberio y un noble romano a mediados del año 300. Se la levantó sobre un antiguo templo pagano, y a lo largo de los siglos, en sucesivas ocasiones, fue remodelada y modificada. Algunas partes de su estructura original aún se conservan en ella. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu, vereko, ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko, ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko, Jesucristo. Ore por Yahu, vereko, Jesucristo. Ore por Yahu, vereko, ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko, ñamdeyara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No hablo también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto, el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam:
vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo: escuche bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión. Le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas. Y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo: te ruego, Dios, que la sanes. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro,
Bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano, lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Jesús que camina sobre el agua, es decir, caminar sobre el mar significa caminar sobre el mal. He cambiado de R por una L. Ese es el sentido teológico dentro de este lenguaje bíblico. Y es interesante, queridos hermanos, un Jesús, oye, con el pueblo, con la gente que le saluda. Pero hay otro elemento importante también. Dice: Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y que pasaran antes que él a la otra orilla. Esto quiere decir que vean de ya te cuñan de piti a mañana y de dale, láncense al agua, ya hay lanzarse al agua. Si vos querés nadar, dice, tenés que lanzarte al agua. Lande y que no la uben de estamos, ay, nunca me aprendemos ahí. Y es más o menos eso lo que el Señor nos está diciendo. Si ustedes quieren vencer al mal, tienen que primero lanzarse al agua, pero después te da otros elementos. El ejemplo de Jesús es que Jesús se sube a la montaña a rezar a solas. La montaña ya sabemos que significa la presencia de Dios. Ustedes venían de ella, yo venían de Yara. Entonces, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu momento de oración? Vais a andar ella polare yujuan, venían de Yara, vendere coebe, lleva subir a la montaña. Pero a rezar, a encontrarse con el Señor, a solas. Hace tu examen de conciencia. Y aquí entonces viene la segunda partecita, porque después dice, te presenta la barca, ya estaba en el mar, que decir, estaba en las tormentas del día a día de nuestra vida, querido hermano. Pero la iglesia, la barca quiere decir la iglesia, la barca quiere decir la comunidad, la barca quiere decir tu familia, la barca quiere decir nuestro gobierno, nuestra nación, nuestro país. Allá va. Nuestros ministros con todo su séquito ahí de personas que trabajan con él. Vea la barca, es decir, los que estamos luchando por pasar el mar, porque el mar significa siempre las tentaciones. Ñañe vaya de que pea, calcula ponáguena. Cada uno tiene que ser consciente entonces de lo que el Señor nos está diciendo. Y después dice justamente la palabra sacudida por las olas. Muchas tentaciones. La corrupción siempre impera, pero con mucha fuerza. Lastimosamente, muchas veces nosotros somos marionetas, ¿verdad? En manos del dinero, en realidad, de los beneficios. Ñañora y no, guau, políticamente, en ideologías, ñañora y no, guau. Pero pues en el momento que estamos ahí, la linda ideología que todos aprovechamos son los verdes, ¿verdad? Ahí todos nos ponemos de acuerdo. Entonces, es ahí donde Jesús camina sobre el agua, es decir, es el modelo y nos dice, yo puedo vencer al mal, estoy venciendo al mal. Y mientras camina, nosotros también podemos asustarnos y decir, no quiero, guau, ser corrupto, no quiero. Miro así, le veo a Jesús que viene venciendo al mal. Sé que el Señor me está diciendo en mi conciencia, no metas la mano en la lata, ni la de Pocanetia, ni la de Mondajati. Pero yo miro así y digo, no, esto es un fantasma que me viene a la cabeza. Jesús, tú eres un fantasma, quiero seguir robando, quiero seguir en lo mismo. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Vean la fantasma. Allá bueno, ya venían de ya arañemos a fantasma nuestra vida. Y entonces que no existe en la realidad, y entonces no nos comprometemos, seguimos de la misma manera.
Entonces al final todo el mundo ahora ya se quiere hacer político, quiere entrar en algo, ¿verdad? Donde pueda chupar, ¿verdad? Justamente de los bienes, que lastimosamente todo esto, queridos hermanos, tendría que estar en beneficio, ¿verdad? De la comunidad. Un día lleva. Así es que vamos a encontrarnos con el Señor el día que te pregunte, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo hiciste? Y yo era un fantasma verdaderamente para vos. Y cuando me viste ahí, cuando yo te llamé la atención y te dije, Aniella, Pope iba ahí a vos, no, es un fantasma, es un fantasma. Y no quisiste creer verdaderamente. Bueno, hay cosas interesantes, ¿verdad? Porque el Señor caminando dice, pero no teman, ustedes tienen que saber que tienen que hacer el esfuerzo, pero ya pongan el esfuerzo, pensen una vez. El asunto es que tenemos miedo y entonces respondemos a un estilo de vida de corrupción, ¿verdad? Ya que ya sean una vez, ya que de ella pues no llegan de, entonces ella rinconata, ¿verdad? Tenemos miedo. Pero Pedro por lo menos aquí grita, Señor, si eres tú verdaderamente el que me va a ayudar a que yo pueda hacer este camino de ejemplo para que salgamos de todo lo negativo, si eres tú, deja que yo también camine sobre el agua, es decir, que yo también pueda vencer al mal, a esta corrupción imperante en mi país, aquí en mi congreso, aquí en mi familia, aquí en mi iglesia, donde sea, lleva. Ven. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua. Quiere decir que podemos caminar, pero que no nos pase como Pedro de nuevo, como después tuvo miedo, comenzó a hundirse, queridos hermanos, de nuevo. Ve al altibajo y bueno, cosas tan hermosas, queridos hermanos, no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad?, de lo que hoy el Señor nos dice. Pero ojalá entendamos cuál es el mensaje de salvación. El Señor nos pide y nos llama a salir de todo aquello que es negativo y a caminar, a vencer el mal. Caminar sobre las aguas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que se fortalezca en ella el perdón y la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por los laicos comprometidos, para que el Señor les dé constante calma y seguridad en momentos de duda, y cuando son sacudidos por las olas del mal, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros niños y jóvenes, para que vayan creciendo en la solidaridad y recurran al Señor en situaciones de miedo y dudas, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, estos dones, y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pupe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pupe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pupe ore mbopu agua Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Me dijiste, Oración de Señor, comunión que en espiritual. mi camino Creo, Jesús mío, iré que estás real y verdaderamente hambrientos presente de en el mi santísimo paz, sacramento del altar. que Te habrá amo sobre todas las sedientos cosas que y deseo vengan recibirte a en mi mi alma. fuente, No pudiendo hacerlo ahora enfermos, sacramentalmente, tristes, ven al de menos frío y espiritualmente a mi corazón. soledad. Y como si ya te hubiese Aquí recibido, me te abrazo y me uno Señor, del todo yo a ti. quiero amarte, Señor, no permitas que jamás me amando aparte al de pobre ti. Amén. y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía
y a los dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de